Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo utilizar el editor de gráficos del programa SPSS. Desde el menú Gráficos podemos tener acceso al editor de gráficos. En él, el programa nos ofrece la opción de construir distintos tipos de gráficos, entre los que se incluyen los gráficos de barra, los gráficos de líneas, los gráficos de pastel y los histogramas, que son los 4 tipos de gráficos de los que nos ocupamos en esta unidad. Para construir un gráfico basta con seleccionar un tipo de gráfico y una de las plantillas que nos ofrece el programa y arrastrarla al espacio de vista previa. Recordemos que los gráficos de pastel son una buena manera de presentar información sobre variables categóricas, en términos de sus conteos de frecuencias absolutas y relativas. Una variable como sexo nos permitiría construir un gráfico en el que comparemos la cantidad de hombres y mujeres que hay en nuestra muestra. Si arrastramos la variable sexo al espacio donde se le indica el programa, a partir de cuál variable construir los sectores, vemos que el programa actualiza la vista previa. Sin embargo, esta puede no coincidir con nuestros datos, y hasta que hagamos clic en aceptar podremos ver el gráfico definitivo. En la vista de resultados se nos muestra el gráfico de pastel solicitado. Si quisiéramos editar características como los colores o etiquetar los sectores, debemos hacer doble clic sobre el gráfico. Esto nos abre el editor de propiedades. Si seleccionamos alguno de los segmentos, podemos editar el color con el que se rellena. Asimismo, si seleccionamos la herramienta de etiquetamiento de los sectores, podemos añadir los porcentajes correspondientes a cada uno de los sectores. Al cerrar el editor de propiedades, el programa guarda en la vista de resultados los cambios realizados. En el caso de los gráficos de barras, podemos seleccionar entre distintas plantillas. Utilizaremos la plantilla de gráfico de barras simple, que es uno de los más utilizados. Recordemos que los gráficos de barras nos permiten resumir información sobre variables categóricas en términos de sus conteos de frecuencias. De igual manera, nos permite comparar los distintos niveles en los que se presenta una variable para distintos grupos. En este caso podríamos comparar las medias de autoestima para hombres y mujeres. Asimismo, si bien no es parte de los contenidos de esta unidad, podemos solicitar en el editor de gráficos que se nos muestren las barras de error. Estas corresponden a los intervalos de confianza, los errores estándar o las desviaciones estándar. Seleccionaremos las desviaciones estándar por ser un concepto conocido para ustedes en esta unidad. Recordemos hacer clic en aplicar y esto nos actualiza la vista previa. Al hacer clic en aceptar, el programa nos muestra nuestro gráfico de barras con las barras de error. Del mismo modo, podemos editar características como las leyendas de los ejes. Al hacer clic sobre la etiqueta del eje Y, podemos eliminar palabras o cambiar la leyenda. Nuevamente, si cerramos el editor de propiedades, en la vista de resultados se guardan los cambios realizados. En el caso de los histogramas, recordemos que estos nos permiten ilustrar el comportamiento de variables de intervalo razón. Seleccionamos el histograma simple y lo arrastramos al espacio de vista previa. En el eje X colocamos una variable de intervalo razón, por ejemplo, la autoestima. Y podemos solicitarle al programa que nos muestre la curva normal. Hacemos clic en aplicar y vemos nuevamente que la vista previa se actualiza. Al hacer clic en aceptar, se nos muestra el histograma solicitado. Podemos ver que hay una agrupación de valores alrededor del puntaje 2.5. Asimismo, que la distribución de los datos no parece diferir de una curva normal. Finalmente, los gráficos de líneas no podemos solicitarlos fácilmente desde el editor de gráficos, dado que es muy común que cada una de las mediciones en el tiempo correspondan a variables distintas. Desde los cuadros de diálogo heredados podemos seleccionar los gráficos de líneas.
Los más comunes son los gráficos de líneas simples. Asimismo, podemos indicarle que el gráfico se construya con el resumen de variables separadas. Al hacer clic en definir, se nos abre el cuadro de diálogo en el que podemos incluir cada una de las mediciones. Por ejemplo, en nuestra base de datos tenemos una variable de pretest y una variable en la que se han recogido las actitudes de las personas hacia conducir bajo la influencia del alcohol. Notemos que el programa está utilizando las medias de cada una de las variables para construir el gráfico de líneas. Al hacer clic en aceptar, vemos que el programa nos muestra un gráfico de líneas en el que hay un descenso de las actitudes hacia conducir bajo la influencia del alcohol luego del tratamiento. Con este tipo de gráficos hemos concluido con el tutorial correspondiente a gráficos para esta unidad.